Mis enloquecidas hermanas se las ingeniaron para convencer a sus hijos de 10 años para que destruyeran mi teléfono. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente y les trajo graves consecuencias legales. Cuando logré esquivar a mis 2 sobrinas, se salieron de la secuencia prevista y, en lugar de empujarme al agua, ellas mismas cayeron a toda velocidad en la piscina. Fue en ese momento cuando estalló el caos. Después de que mis sobrinas cayeran a la piscina, la mayoría de los invitados se echaron a reír, pero mis hermanas, muy borrachas, se enfurecieron. Como no llevaba bañador, me alejé de la piscina y dejé que otros ayudaran a los niños. Mis hermanas y sus maridos, también borrachos, empezaron a gritar a todos y a mí en particular por no dejarme divertir. También protestaron porque los 2 niños habían estado grabando el truco con los hipones de sus padres, que ahora estaban en el fondo de la piscina. Uno de mis cuñados se metió en la piscina para recuperar los teléfonos, pero su sobrepeso hizo que la tarea fuera imposible. Nadie más ofreció ayuda. Mis hermanas continuaron gritando e insultando a todos, así que les dije que era su responsabilidad vigilar a sus propios hijos y que si les hubiera pasado algo, habría sido culpa suya, no mía. La discusión se tornó muy acalorada. Mi esposa y yo nos marchamos cuando el otro cuñado, demasiado borracho, cayó y se golpeó la cara contra el cemento mientras nos gritaba. La fiesta terminó en una nota bastante amarga. Debido a su lesión, mi cuñado tuvo que ser llevado al centro de urgencias por nuestro padre, quien no estaba nada contento con la situación. Más tarde esa noche, mi hermana inició un grupo de texto en el que dijo cosas realmente desagradables sobre mi esposa y yo, incluso me insultó usando la palabra con R. Sus maridos también hicieron comentarios ofensivos. Mi esposa y yo decidimos bloquear a los 4. Mi madre, furiosa por lo sucedido y las palabras que emplearon, me llamó para hablar del incidente. Mi madre y padre estaban presentes en el chat y comprendí que no era culpa de ella los mensajes ofensivos. Mis padres insistieron en que mis hermanas y cuñados vinieran al día siguiente sin sus hijos para aclarar las cosas y establecer algunas normas básicas. El resultado fue una disculpa poco sincera de las sobrinas. Al pensar que las cosas se habían resuelto, decidí desbloquearlos. Esa noche, recibí un mensaje de uno de mis cuñados exigiéndome pagar 750 pesos por los teléfonos dañados. Le respondí que no lo haría, capturé una imagen de su mensaje y se la envié a mis padres, con una nota diciendo que habíamos terminado con esa tontería. Dejé en claro que no tendríamos más contacto con mis hermanas y sus cónyuges y que no asistiríamos a más fiestas o reuniones si iban a estar presentes. A partir de entonces, todo se descontroló. Mi padre llamó a mis hermanas y les reclamó fuertemente. Entre otras cosas, les dijo que sus hijos ya no eran bienvenidos en su casa indefinidamente, ya que mi madre los cuidaba gratis. Esto los asustó mucho. También les prohibió usar la casa de vacaciones, lo que resultó en un gran revuelo, ya que la casa de vacaciones era un lugar al que acudían frecuentemente, incluso llevando a sus amigos para escapadas de fin de semana. La bomba que le soltó mi padre fue que la casa de vacaciones no era suya, sino de mi esposa y mía. Esta revelación dejó consternadas a mis hermanas y cuñados, ya que, como ya mencioné anteriormente, sus familias utilizaban mucho la casa y la disfrutaban. Cuando descubrimos que mis hermanas y sus maridos habían llegado a casa sin avisar para disculparse en persona, estábamos desconcertados. Habíamos salido a cenar y dejaron una nota. Mi hermana mayor también me llamó al trabajo, pero opté por no responder. Estaba decidido a mantener mi distancia y no tener contacto con ellas. Pero la situación tomó un giro inesperado y empeoró considerablemente. Recientemente, descubrí que mi hermana mayor y su marido, quienes tienen 3 hijos, han estado viviendo por encima de sus posibilidades y atraviesan problemas financieros. Para entender la gravedad de la situación, debes saber que mis hermanas están convencidas de que nuestros padres son ricos y que les dejarán todo su dinero cuando fallezcan, por lo que no se preocupan por sus finanzas. Sin embargo, mis padres no son ricos en absoluto, lo que deja a mi hermana mayor en una posición económica muy comprometida.
También me enteré de que la familia de mi hermana mayor ha alcanzado el límite de sus tarjetas de crédito y está atrasada en el pago del alquiler de sus coches, incluso está a punto de perder uno por embargo judicial. Todo esto se lo confesó a mi madre, ya que necesitan un préstamo y, además, durante los últimos 3 años, en lugar de quedarse en la casa de vacaciones como solían hacer, la han estado alquilando una vez al mes y se han estado quedando con el dinero. Estas revelaciones nos han dejado a todos impactados, especialmente a mis padres, quienes han sido víctimas de las mentiras y el comportamiento irresponsable de mis hermanas y sus maridos. Ahora, nos enfrentamos a una situación compleja que requerirá tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de las acciones de mis hermanas. Al enterarnos de que la casa de vacaciones había sido alquilada sin nuestro consentimiento y que habían estado ganando al menos 2,000 pesos por un fin de semana y 4,000 pesos por una semana, la preocupación aumentó. Al no poder seguir utilizando el lugar, mi hermana mayor ya tuvo que cancelar una reserva y ahora teme perder todo ese ingreso. Mis padres no están en condiciones de ayudarla solos. Mi otra hermana estaba al tanto de que la casa de vacaciones era alquilada, pero nunca dijo nada al respecto. Sospecho que ella también pudo haber alquilado el lugar, ya que una vez fui allí para dejar un vehículo todoterreno en el que había estado trabajando y encontré a una familia que decía estar alojada allí con mi hermana y su familia, y que en ese momento habían salido a la ciudad por algo. En aquel entonces, supuse que había prestado la casa a unos amigos, pero siempre tuve mis dudas. Me enteré de todo esto a través de mis padres, quienes se sienten muy estresados por la situación. Mi madre está más preocupada que mi padre. Él, además de estar molesto, se siente traicionado y, imagino, avergonzado por no poder ayudar a su hija. Reiteró que mientras dependa de él, las niñas no utilizarán la casa de vacaciones en un futuro próximo. Mis padres me informaron de todo lo que sucedía porque sospechaban que mis hermanas me iban a presionar. Y tenían razón. El jueves, mis hermanas volvieron a venir a nuestra casa, esta vez sin sus maridos, y esperaron en la puerta hasta que llegué. Tuve que elegir entre enfrentarme a ellas en público, arriesgarme a que montaran un escándalo si entraba sola, o dejarlas entrar. Por lo que, finalmente, opté por permitirles la entrada. Al llegar a casa, mi hermana mayor me contó una historia absurda, apoyada por la menor, explicando por qué debía permitirle seguir utilizando la casa de la montaña inmediatamente. También se refirieron a mí como un hermano egoísta, insistiendo en que tenía la obligación de pagar la matrícula universitaria de sus hijos, ya que eso es lo que hace la familia. Escuché atentamente sus argumentos, pero luego se los cuestioné con la información que mis padres me habían proporcionado. La situación se volvió aún más tensa, desencadenando en una serie de negaciones, llantos, insultos y gritos. Después de 2 días de interminables discusiones, finalmente se marcharon, dejando una atmósfera opresiva y mis oídos zumbando. Al día siguiente, mi mujer me informó que había tenido que bloquear más números de teléfono porque mis hermanas no dejaban de llamar insistentemente. La situación parecía no tener fin. Por último, mis padres decidieron que ya no querían tener nada que ver con la gestión de la casa de vacaciones, traspasando la responsabilidad directamente a mí y haciéndome cargo de todo lo relacionado con ella. A partir de ese momento, me sentí tan frustrado y agotado por toda la situación que decidí conducir hasta la casa de vacaciones, cambiar la cerradura y asegurarla con una cadena de alta resistencia, impidiendo el acceso a cualquiera de mis hermanas o sus familias. Era la única forma en que sentía que podría proteger nuestro lugar especial y mantener la paz en medio de toda esta situación difícil y desgarradora. Aunque se trata de una decisión que no tomé a la ligera, siento que era necesaria para preservar la tranquilidad y evitar más conflictos. Como único poseedor de las llaves, pensé que esto sería suficiente para mantener alejadas a mis hermanas del lugar. Dada su poca forma física, es poco probable que se aventuren a recorrer los 400 metros cuesta arriba para llegar a la casa. Además, he tomado otras medidas de seguridad, como reiniciar los teclados de todas las puertas y crear nuevos códigos de acceso. Ayer, instalé cámaras de seguridad de alta resolución, una de ellas apuntando hacia el valle, gracias a la sugerencia del técnico.
También he puesto un bloqueo de alta resistencia para el agua de cierre y válvula de drenaje, compartiendo las llaves únicamente con mi esposa. Afortunadamente, tomé estas medidas, ya que unos días más tarde recibí llamadas separadas en mi oficina de ambos cuñados tratando de convencerme para que siguiera permitiendo el uso de la casa como hasta entonces. El mayor, molesto y avergonzado por no poder acceder al lugar durante una reunión con amigos debido a la nueva cerradura, reconoció haber alquilado el lugar a sus propios amigos. Afirmó que necesitaban el dinero y que yo estaba arruinando su negocio. Incluso llegó a exigir que les devolviera el dinero a sus huéspedes. La actitud del otro cuñado fue más pacífica, como si le hubieran obligado a llamar. No mostró resistencia al decirle que no volverían a utilizar el lugar. En cualquier caso, les dije a ambos que no podrían usar la casa de vacaciones y que no volvieran a preguntar, para asegurarme de que no intentarían nada sospechoso con la propiedad. Contraté a una persona para que se encargara de la gestión y vigilancia de la casa de vacaciones. Esta persona tiene acceso a las grabaciones de mis cámaras de seguridad y realiza una inspección física de la propiedad cada 1 o 2 semanas. Además, instalé una cámara cerca de la entrada de la carretera privada que toma fotos cada vez que pasa un vehículo, enviando las imágenes a todos 1 o 2 veces por semana, con el objetivo de mantenerme informado sobre las actividades de mis hermanas y cuñados. Mis padres me han comentado que mi hermana mayor y su esposo han decidido cancelar los contratos de alquiler de su todoterreno y su gran camión, además de vender sus motos acuáticas y otras pertenencias que nunca han necesitado. Este cambio será un duro golpe para ella, ya que le gusta aparentar y no le sentará bien que la vean con algo más antiguo, pequeño y económico. La identidad de mi cuñado también está muy ligada a su camión. Incluso llegó a tatuarse el logotipo de la empresa de camiones, lo cual es una de las numerosas razones por las que él y yo nunca hemos congeniado. Pero la situación tomó un giro inesperado cuando ambos cuñados tomaron una decisión que arruinó sus vidas y las de mis hermanas. Se metieron en mi casa de vacaciones y fueron arrestados. Han sido acusados de allanamiento de morada, destrucción de propiedad y amenazas, todos delitos menores de clase 1. Me negué a retirar los cargos, y desde entonces, ambos cuñados permanecen en la cárcel, esperando a ser llamados a declarar al día siguiente. Me enteré de todos los detalles, el viernes después del Día de Acción de Gracias. Mis cuñados fueron a mi casa de vacaciones con intenciones poco claras. Emplearon una amoladora angular para cortar la cadena de la puerta de entrada, dañando la misma en el proceso. Intentaron forzar la puerta principal, arruinando el conjunto de cerraduras e hiriendo gravemente la puerta. Al no conseguir su objetivo, ingresaron a través de la puerta de servicio y otra puerta interior cerrada con llave. También irrumpieron en el granero, aunque desconozco sus motivos. Cuando salieron por la puerta principal, fueron recibidos por los agentes del sheriff y David, el hombre que había contratado para vigilar la propiedad. David recibe notificaciones del sistema de cámaras cuando se detecta actividad y al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, contactó de inmediato con el departamento del sheriff. Según David, mis cuñados intentaron eludir la situación, pero las autoridades no se dejaron engañar. El allanamiento de morada es considerado un delito grave en la región, ya que suele estar asociado con adictos a la metanfetamina que saquean las propiedades y empeñan los bienes robados. Al momento de la detención, los cuñados se mostraron extremadamente agresivos, lanzando amenazas e intimidando al personal policial. No fue una decisión inteligente, considerando la presencia de la autoridad. Durante la confusión, David y la oficina del sheriff trataron de ponerse en contacto conmigo y mi esposa para ver cómo queríamos proceder, pero estábamos pasando el día con sus padres y, en nuestro esfuerzo por disfrutar de unas vacaciones tranquilas, habíamos dejado nuestros teléfonos en el coche. Al no poder contactarme, las autoridades decidieron reservar a mis cuñados, lo cual hubiera sido mi decisión de todas formas. Desde la cárcel, mis cuñados llamaron a sus esposas, quienes, naturalmente, se asustaron al enterarse de la situación. Luego, se pusieron en contacto con mis padres y trataron de llamarme, pero yo los había bloqueado en ese momento. Traté de encontrar un abogado en la zona para arreglar la fianza, pero resultó difícil debido a la localización rural y el fin de semana festivo.
Mi hermana mayor no tenía efectivo disponible y sus tarjetas de crédito estaban al límite, por lo que si se pagaba la fianza, mi hermana del medio habría tenido que cubrir los gastos para ambos maridos. Terminé el viernes llamando al departamento del sheriff para asegurarme de que no hubiera habido ningún malentendido y que mis cuñados no tuvieran ningún derecho a estar en mi propiedad. Además, expresé mi deseo de presentar cargos en su contra. Decidí esperar hasta el sábado por la tarde para contactar a mis padres. Estaban muy preocupados, especialmente mi madre. Mis hermanas habían intentado convencerme para que dijera a la policía que todo fue un error y que quería retirar los cargos. Sin embargo, me negué rotundamente y les hice saber que no consideraría hacerlo hasta hablar con un abogado y hasta que se me reembolsara el costo total de reparar todos los daños causados. La llamada terminó con mi madre llorando histéricamente, lo que me hizo sentir terrible. Mi padre sugirió que tal vez fuera el momento de empezar de nuevo, pero también estuvo de acuerdo en que era justo que ellos pagaran por los daños ocasionados. Después de reflexionar sobre la situación, decidí contactar a 2 amigos abogados para que me recomendaran al abogado adecuado para enfrentar a mis hermanas y cuñados. A la semana siguiente, recibí un sobre entregado personalmente por un mensajero en mi oficina. Dentro del sobre había una carta firmada por mis 2 cuñados y un cheque al portador por valor de $5,000. En la carta, mis cuñados presentaban lo que parecía ser una disculpa sincera y auténtica. Entre otras cosas, admitían haber entrado a la casa de vacaciones con la intención de robar, reconociendo que había sido un error de juicio. Ofrecían los $5,000 para cubrir los daños causados y se comprometían a pagar más si el costo de reparación era superior. También se comprometían a mantenerse alejados de la casa de vacaciones a menos que mi esposa y yo los invitáramos expresamente. Además, me pidieron que hiciera todo lo posible para que se retiraran los cargos lo antes posible, ya que ambos corrían el riesgo de perder sus empleos. Además, habían aceptado firmar una orden de alejamiento o cualquier otra medida necesaria para evitar que la situación escalara aún más. El contenido de la carta tenía un tono conciliador y reflejaba un cambio en su actitud anterior. Había programado una reunión con un abogado para evaluar la posibilidad de demandar a mis cuñados por los daños e intentar obtener una orden de alejamiento. Sin embargo, llamé al abogado y le informé sobre la carta y el cheque que había recibido. Él accedió a reunirse conmigo al final del día en lugar de la semana siguiente y me aconsejó que no depositara el cheque todavía. Nuestra reunión duró aproximadamente 2 horas y el abogado finalmente recomendó que mi esposa y yo llegáramos a un acuerdo de conciliación y liberación mutua con nuestras hermanas y cuñados. Nuestro abogado nos explicó que, si decidíamos demandar a mis cuñados, probablemente ganaríamos el caso, pero que el proceso podría prolongarse durante 2 años o más. Tendríamos que afrontar gastos legales considerables y existía la posibilidad de que nunca recuperáramos el dinero de ellos. También nos sugirió que podíamos quedarnos con los $5,000 libres de cargas aunque no los exoneráramos del pago de los daños. El abogado está redactando el acuerdo, que no estará listo hasta el lunes. Este acuerdo incluirá lo que esencialmente equivale a una orden de restricción en términos civiles. Ya había pedido a mi administrador de fincas que preparara una oferta para reparar los daños, y después de la reunión, le solicité que me proporcionara un presupuesto lo antes posible. Recibí la cotización el viernes y estima que costará unos $4,000 reparar todo, con la mayor parte correspondiente a la puerta principal. El viernes, nuestro abogado se puso en contacto con cada uno de mis cuñados para informarles de nuestra propuesta y les aconsejó que contrataran sus propios abogados. Ambos estuvieron de acuerdo, pero el cuñado del medio expresó que solo podían permitirse pagar los daños o pagar un abogado, pero no ambas cosas. Dijo que pensaba que un abogado no haría mucha diferencia, ya que no tenían una defensa sólida debido a sus acciones. Su principal preocupación era si los cargos se podían retirar. Por lo que pude entender, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa y firmar cualquier documento para que todo este asunto se resolviera. Nuestro abogado también llamó a la oficina del fiscal el viernes para discutir la retirada de los cargos, obtuvo el nombre del fiscal y le dejó un mensaje, aunque aún no ha hablado con él personalmente.
Cree que el fiscal desestimará los cargos, teniendo en cuenta que mis cuñados están pagando por los daños y no tienen antecedentes penales, pero insistió en que debemos estar preparados para viajar allí y expresar en persona nuestro deseo de que se desestimen los cargos. A pesar de la complejidad de la situación, nuestro abogado parece estar haciendo todo lo posible para resolver este asunto de la manera más eficiente y beneficiosa para nosotros. Esperamos que con su ayuda, podamos encontrar una solución justa y adecuada para todas las partes implicadas. El abogado también me ha aconsejado que evite el contacto con mis hermanas y cuñados, especialmente durante los próximos 6 meses. Subrayó la importancia de seguir escrupulosamente los términos del acuerdo en lo que respecta a futuras interacciones con ellos. Supongo que el cambio de actitud de mi cuñado se debe al hecho de que se han dado cuenta de las graves consecuencias que podrían enfrentar, incluyendo honorarios legales, multas y la posibilidad remota de pasar hasta 120 días en la cárcel. Como mencioné anteriormente, uno de ellos tiene una autorización de seguridad para su trabajo que podría estar en riesgo. Así que este acuerdo representa una especie de salvavidas para mantener su vida normal, aunque como un asunto secundario. Sin embargo, recibir la disculpa por escrito resultó ser un momento inesperadamente significativo para mí. Nunca esperé que se disculparan, pero al parecer, significaba más de lo que pensé. En este momento, el dinero no parece especialmente importante, pero estoy seguro de que lo aceptaré. Además, sospecho que mi hermana mediana y su marido han conseguido el dinero para cubrir los costos, ya que el cheque de caja proviene de la cooperativa de crédito de la empresa para la que trabaja. Actualización: la semana pasada, me reuní con mi abogado para revisar el acuerdo. Hice algunas modificaciones menores antes de que él lo enviara a mis hermanas y cuñados. El acuerdo incluía el requisito de que cubrieran los honorarios de mi abogado, unos $3,000. Esta cláusula no les agradó y trataron de negociarla, pero mi abogado les advirtió que debían aceptar el acuerdo tal cual o no habría trato alguno. En ese caso, procederíamos a demandarlos por el dinero que habían obtenido alquilando la casa de vacaciones, la pérdida de ingresos por alquiler, los gastos de reparación por su irrupción, el estrés emocional causado y cualquier otra cosa que pudiéramos alegar. El abogado les advirtió que presionaría al fiscal para procesarlos por todos los cargos si no aceptaban el acuerdo. Finalmente, decidieron firmar. Yo no estaba presente durante la firma, pero me comentaron que la atmósfera era tensa. Parecía que mi cuñado mediano había tomado las riendas del asunto y, en un momento dado, les dijo a mis 2 hermanas que se callaran o que él se lavaría las manos del asunto y haría su propio trato con nosotros, y que los demás podían ir al infierno. A pesar de la situación adversa, lograron mantener la compostura suficiente para firmar el acuerdo y evitar mayores conflictos. Junto con el acuerdo, proporcionaron otro cheque de caja por $2,500, lo cual es todo lo que tenían y está lo suficientemente cerca del acuerdo inicial para que lo aceptemos como el pago final. Ayer fui temprano a la casa de vacaciones para inspeccionar los daños y reunirme con la oficina del fiscal. Ver los daños me causó una sensación de furia y frustración. El hecho de que se comportaran de manera tan irresponsable me provocaba una sensación de incredulidad. En ese momento, estaba dispuesto a pagar yo misma el costo de las reparaciones solo para poder asegurarme de que se les castigara por sus actos. Después de comer, fui a la oficina del fiscal sin cita previa, así que tuve que esperar un rato. Conseguí reunirme con el ayudante del fiscal a cargo del caso. La conclusión a la que llegamos fue que, dado que yo no deseaba procesarlos y mis cuñados ya habían cubierto el costo de los daños, la fiscalía estaría dispuesta a retirar todos los cargos excepto el de allanamiento. Este último sería considerado un delito menor de clase 2. Como resultado, mis cuñados tendrán que declararse culpables y enfrentarán las multas que imponga el juez. También me han dicho que si luchan contra la acusación de allanamiento o se tiran un pedo en público, les irá muy mal. Ayudó que los cuñados no se resistieran al arresto. Si lo hubieran hecho, no habrían retirado ninguno de los cargos. También fui a la oficina del sheriff para darles las gracias por llegar tan rápido y por todo. Quería dar las gracias a los agentes personalmente, pero solo hablé con la persona de la oficina y traté de reunirme con David,
el administrador de la propiedad, pero no pude contactar con él. Un par de notas. El acuerdo incluye una cláusula de no contacto. Básicamente, si alguno de ellos aparece donde estamos mi mujer o yo, o al revés, el que haya llegado el último tiene que irse inmediatamente. Ningún contacto excepto a través de abogados u otras terceras partes mutuamente acordadas. Se quedan con lo que hayan ganado alquilando la casa de vacaciones. Mi gran regalo, a menos que tenga consecuencias fiscales, de las que serán responsables, y nos liberamos mutuamente de todas las demás responsabilidades hasta el presente. Hay más que eso, pero esos son los puntos principales. Esposa y yo firmaremos el acuerdo más tarde hoy. Después de eso, no puedo hablar de la mayor parte de esto, pero puedo hablar a su alrededor. El abogado también me informó que si intentan luchar contra la acusación de allanamiento o cometen cualquier otra infracción, incluso una mínima, su situación se complicará aún más. Afortunadamente, al no resistirse al arresto, se ha retirado la mayoría de los cargos en su contra. Visité la oficina del sheriff para agradecerle su rápida respuesta y toda su ayuda. Quería agradecer personalmente a los agentes involucrados, pero solo pude hablar con el personal de la oficina. También intenté contactar a David, el administrador de la propiedad, sin éxito. Quisiera señalar que el acuerdo incluye una cláusula de no contacto. En esencia, si alguno de ellos se acerca a mí o a mi esposa, o viceversa, la parte que haya llegado el último deberá irse inmediatamente. No habrá ningún tipo de contacto excepto a través de abogados u otras terceras partes mutuamente acordadas. Por otro lado, se les permitirá quedarse con las ganancias obtenidas del alquiler de la casa de vacaciones como un gesto de buena voluntad, siempre que no haya consecuencias fiscales por las que deberán ser responsables. Además, ambas partes liberan mutuamente todas las demás responsabilidades hasta el momento actual. Aunque hay otros aspectos menores, estos son los puntos más importantes del acuerdo. Mi esposa y yo firmaremos el acuerdo más tarde hoy. Una vez finalizado, no podré discutir la mayoría de los detalles del caso, pero podré hablar de la situación en términos generales. Aunque esta experiencia ha sido difícil y ha puesto a prueba las relaciones familiares, estoy ansioso por dar por concluido este capítulo y seguir adelante en positivo.